Hola, buen día jóvenes, espero se encuentren muy bien. Este video tiene como propósito pues dar una introducción a lo que es el lenguaje Java, que es lo que vengo a presentar, ¿no? Primero que nada, pues Java es un lenguaje de programación que es considerado bajo el concepto de orientado a objetos. Y orientado a objetos, pues es tomar conceptos de la vida real, ¿no? Y llevarlos en este caso, a los sistemas, ¿no? En este caso, si hablamos quizás a lo mejor de un negocio de venta de comida, pues a partir del análisis, igual recordemos que hay toda una serie de etapas o fases eh, del estudio que se haga, ¿no? En ese caso, pues vamos definiendo ciertos elementos que podrían ser, por ejemplo, el menú, cliente, despachador, ¿verdad? Y a partir de la identificación de esos elementos que van a integrar un sistema, nuestro sistema, pues vamos definiendo pues los atributos que los van a distinguir. Java pues también es multiplataforma y multidispositivo. También por otra parte corre bajo ciertos sistemas operativos como Windows, macOS y Unix. Y para poder seguir este paradigma, la compilación de un programa Java, en este caso, integra lo que es una máquina virtual. Esos bytecodes son interpretados por una máquina virtual, Java Virtual Machine, y que dicha máquina ya está escrita para cada uno de los sistemas operativos en cuestión. También por otra parte, algunas características del lenguaje Java: la independencia de la plataforma, es orientado a objetos, sencillo, seguro, tiene una arquitectura neutral, es portable y sobre todo pues robusto. También por otra parte es multihilo. En este caso Java permite la programación concurrente, es interpretado en tiempo real, tiene un alto rendimiento y es distribuido. De hecho, dentro de la carrera de ingeniería en software pues hay una materia o asignatura que lleva ese nombre, ¿no? En el cual pues se pueden crear aplicaciones bajo diversa naturaleza y sobre todo pues llevar a cabo una integración. Bueno, Java como paradigma orientado a objetos, pues un objeto es un elemento de software que intenta representar un objeto del mundo real. De esta forma, tales propiedades y acciones a realizar por el objeto pues son las que llevará a cabo. Y también el paradigma orientado a objetos aparece como contraste a lo que es la programación estructurada, que parte del año 60, ¿no? Un objeto tiene un estado o estados, comportamientos, y esto se modela mediante propiedades o variables y métodos. Incluso un objeto puede contener a su vez otro tipo de objeto, ¿no? Entonces, en Java, el paradigma orientado a objetos es un arte, ¿no? Es una forma de trabajar con las estructuras, ¿verdad? Como objetos del mundo real. También encontramos la encapsulación de datos, las cuales las interacciones con los objetos se hacen mediante los métodos. Si queremos conocer la información del estado del objeto, deberemos de llamar a uno de sus métodos y no directamente a las propiedades, ¿no? O sea, la comunicación de lo que vaya sucediendo se lleva a cabo a partir de los métodos como tal. Esta encapsulación nos permitirá el cambiar las propiedades del objeto
sin que los consumidores se vean afectados siempre y cuando les sigamos retornando el mismo resultado. Y los objetos tienen los siguientes beneficios, como la modularidad, también encapsular datos, la reutilización de código, que creo que es una práctica muy común en el campo, que a través de los años podemos desarrollar aplicaciones, a lo mejor se parecerán a otra idea de negocio, y considero que es bueno, ya que pues vaya, la lógica ahí está, la estructura ya está construida y pues se pueden tomar ciertas piezas. Y también el reemplazo, ¿no? Podemos reemplazar un objeto por otro siempre y cuando tengan el mismo comportamiento, ¿no? Por ejemplo, cualquier concepto del mundo real se puede modelar como un objeto con su estado y comportamiento, ya sea un televisor, puede ser un objeto. Sus comportamientos pueden ser encender, apagar, cambiar de canal, grabar. Las acciones, pues en ese caso ya lo comentaba, cambiar de canal, iniciar la grabación. Imaginemos también una figura geométrica como un triángulo. Un triángulo podemos definirlo por varias propiedades como base, altura, lado, coordenadas x, y, centro del triángulo. Como método de un triángulo podemos calcular el área del triángulo, calcular el perímetro del triángulo, por ejemplo, por mencionar algunos. Por otra parte, las clases es otro término que se maneja. Una clase es una plantilla, es un molde del cual se producen objetos. Bien. Por ejemplo, vamos a revisar en NetBeans para darle continuación a esta información. Estando en NetBeans, voy a irme al lado superior izquierdo, File, y voy a darle clic a New Project. Por ejemplo, voy a crear una aplicación Java. Next, pongo un nombre, proyecto 0 lo vamos a poner. Proyecto 0. ¿Ok? El paquete va a ser mx.ixo.edu.proyecto 0 y finish. Ok, voy a hacer esto hacia abajo. Voy a poner, en este caso, por ejemplo, en la presentación, una clase triángulo. Ok, esto lo voy a dejar así por el momento. Voy a irme al lado izquierdo, a nivel de paquete, derecho, nuevo, Java Class. Voy a poner triángulo como nombre de mi clase, triángulo, finish. Aquí me pongo, lo voy a colocar debajo de la declaración mi clase triángulo. Voy a pegar, voy a quitar este de aquí. Ok, esto lo voy a cortar, lo voy a llevar acá al método main, lo voy a pegar. Ok, triángulo. Ok, muy bien. Bueno, guardo. Ok, entonces, por ejemplo, en Java tenemos, por ejemplo, lo que tenemos es la plantilla, la clase, que es el molde. Y el molde, ese triángulo, ¿cómo lo podemos describir? ¿Sí? El triángulo lo podemos describir por medio de dos propiedades, como private long base y private long altura. Luego tenemos una especie de constructor, que ahorita vamos a revisar ese término. Aquí básicamente estoy declarando algunos parámetros de base altura de este constructor, y como pueden apreciar los colores, estoy igualando los atributos de mi clase triángulo a este constructor. Es una igualdad.
en la parte inferior tenemos una especie de función, método, en el cual se retorna lo que es la base y la altura. De hecho, la fórmula aquí está. Esta es la fórmula del triángulo, no cambia. Las matemáticas siguen siendo la misma, base por altura sobre 2. Okay. Me regreso a la presentación. Dice después que bueno, se define una clase de triángulo la cual tiene dos propiedades, base y altura. Tales propiedades son declaradas como privados. Luego tenemos un método constructor, es el método que tiene el mismo nombre de la clase triángulo y que nos sirve para inicializar las propiedades desde el exterior. Okay. Por otra parte, bueno, esta cuestión, esta declaración ya la tenemos. Además, hemos creado un método que nos calcula el área del triángulo. Este método ya es público y puede ser invocado de forma pues externa en este caso. Creamos diferentes objetos de tipo triángulo. A estos objetos los pasamos diferentes valores. Triángulo T1 igual a new triángulo y triángulo T2 igual a new triángulo y sus valores. Y por último hemos invocado el método que nos devuelve el área del triángulo del objeto en concreto. Okay. Vamos a revisar. Me voy acá al main. Guardo cambios. Bien. Voy acá a la clase de triángulo. Ahí termina este bloque de código. Y después, por ejemplo, revisando, en la siguiente diapositiva dice interfaz. La interfaz es una forma de establecer un contrato entre dos elementos. Una interfaz indica qué acciones son las que una determinada clase nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarla. Cuando implementamos una interfase, cuando lo usemos deberemos de implementar todas las acciones métodos que se contenga. Por ejemplo, podríamos definir una interfase figura del cual indique qué métodos son obligatorios cuando vayamos a definir una figura, y se usa la palabra interfaz. Muy bien. Dentro de la interfaz definimos solo métodos que serán obligatorios, por ejemplo, que de una figura se pueda calcular su área y calcular su perímetro, ¿verdad? Cuando queremos que una clase implemente un determinado interfaz, que debemos utilizar el operador implement, indicando el nombre de la interfaz a implementar. Así, si un triángulo queremos que implemente la interfaz figura, lo definiremos de la siguiente forma. Muy bien, retomando este punto, pues sabemos que no siempre en las matemáticas habrá valores con valores enteros, sino con un punto decimal. Y este ejemplo es una muestra de cómo se crea el objeto y cómo se manda a llamar el método. Recordemos que el que hace el trabajo es el método que está representado después de haber declarado el nombre del objeto. El nombre del objeto punto el método. Por otra parte tenemos lo que era la interfaz. Una interfaz es una forma de establecer un contrato entre dos elementos. Una interfaz indica qué acciones son las que una determinada clase nos va a ofrecer cuando vayamos a utilizarla. Cuando implementamos una interfaz, cuando lo usemos deberemos de implementar todas las acciones métodos que este contenga. Por ejemplo, podríamos definir una interfaz figura el cual indique qué métodos son obligatorios cuando vayamos a definir una figura. La interfaz se define mediante la palabra interfaz. Dentro de la interfaz definimos los métodos que serán obligatorios, por ejemplo, que de una figura se pueda calcular su área y calcular su perímetro. Interfaz figura
llaves public long area, public long perímetro. Cuando queramos que una clase implemente un determinado interfaz, deberemos de utilizar el operador implement, indicando el nombre de interfaz a implementar. Así, si un triángulo queremos que implemente la interfaz figura, lo definiremos de la siguiente forma: public triángulo implements figura. La clase triángulo deberá de implementar los métodos calcular área y calcular perímetro. Paquete. Los paquetes en un proyecto Java es una forma de organizar elementos de software mediante un espacio de nombres. Así podremos afrontar desarrollos grandes de software facilitando la forma de encontrar o referirnos a un elemento. Podríamos entender el sistema de paquetes como si fuese un sistema de carpetas, de tal manera que colocaremos cada una de las clases o ficheros en un paquete o directorio. Los paquetes se definen mediante el indicador package seguido del nombre del paquete. El paquete lo definiremos en la primera línea en cada una de las clases. Una definición de paquete podría ser package.net.ruta.java.ejemplos. En nuestro caso, pues ya sabemos del semestre pasado la ruta que estamos manejando, y lo seguiremos usando de esa forma para identificar proyectos dentro de nuestra universidad. Después, el lenguaje Java nos proporciona un conjunto de paquetes por defecto conocido como API Java, en la que se pueden encontrar múltiples utilidades del lenguaje. Por ejemplo, la clase Java que nos ayuda a manipular las cadenas de texto es la clase string. La clase string la podemos encontrar en el paquete java.lang. Ok, la herencia. A lo mejor es un término que lo hemos visto, lo hemos oído, en algunas conversaciones, pero no está tan alejado de la realidad. La herencia es una forma de estructurar el software. Mediante la herencia podemos indicar que una clase hereda de otra. Cuando decimos esto, pues se refiere a propiedades y métodos, y añade nuevas propiedades y acciones. Digamos que las nuevas clases especializan más aquellas clases de las que heredan al añadir una nueva funcionalidad, aunque también se pueden describir el funcionamiento de dichos elementos. En nuestro ejemplo del triángulo, este podría heredar de una clase polígono. Puede ser public class triángulo extends polígono. Java, de igual manera, de esta clase general polígono podemos heredar otras clases que representen un polígono. Por ejemplo, el cuadrado, pentágono, public class cuadrado extends, public class pentágono extends. La herencia entre clases se indica mediante el operador extend. La clase superior de la que heredan las figuras puede definir una serie de propiedades y métodos que heredarán las clases hijas y que por ende se podrán utilizar. Por ejemplo, la clase polígono puede tener una propiedad que sean las longitudes de los datos de polígono y que utilice esas longitudes para calcular el perímetro. Public class polígono private long lados, public polígono long lados, this lados igual a lados. Public long perímetro, ¿no? Sería una propuesta, ¿no? Cuando ahora indiquemos que la clase de triángulo hereda de la clase polígono, pues triángulo extends polígono igual public class previamente. Luego public triángulo long base, long altura, int lado. Veremos que los objetos instanciados como triángulos tendrán acceso a los métodos del polígono. Triángulo T1 igual a new triángulo 2.0, 3.0, T1 perímetro será paréntesis, punto y coma para hacer cada instrucción, y en este caso accedemos al método perímetro que heredamos de la clase polígono. Una de las cosas que tienes que saber es que la herencia es que en el constructor de la clase que hereda o clase hija se deberá de llamar al constructor de la clase padre. Para ello dice el método especial super. Ok, punto y aparte, ¿no? Ahora dentro de los conceptos que se manejan en programación son las variables. Una variable es algo que cambia a lo largo del tiempo. Generalmente se define el tipo de dato, se define el nombre de la variable y se le asigna el valor. Privacidad, tipo variable identificador. Java es un lenguaje de tipado estático, por lo que todas las variables tendrán un tipo de dato. El tipo de dato que asignará a la hora de definir la variable, además en el caso de las variables sean apropiadas, propiedades de objetos tendrán una privacidad. En la parte superior pues tenemos la estructura, la sintaxis, privacidad, tipo variable, identificador, ¿no? O sea, el nombre de nuestra variable que estemos declarando.
¿Cómo se miraría? Pues las variables son utilizadas como propiedades dentro de los objetos: long base, long altura, el nivel de privacidad. Y los tipos de variables en Java pueden ser los siguientes: la variable de instancias, campos no estáticos. Son variables que están definidas dentro de un objeto pero que no tienen un modificador de estáticas. Suelen llevar un modificador de visibilidad, public, private, protect, definiéndose como, por ejemplo, class triángulo, private long base, private long altura. ¿Okay? Las variables de clase campos estáticos son aquellas variables que están precedidas del modificador static. Esto indica que solo hay una instancia de dicha variable. Es decir, aunque tengamos n objetos de la clase, la variable estática solo se distancia una vez. Si además queremos que el valor no pueda cambiar, nunca lo definiremos como final. Esa palabrita final, como es ahí, si además queremos que el valor no pueda cambiar, nunca lo definiremos como final. Es una como recomendación. Variables locales son variables temporales cuyo ámbito de visibilidad es el método sobre el que están definidas. No pueden ser accedidas de otra parte del código. Se las distingue de la variable de distancia, ya que esas no llevan modificadores de visibilidad del ámbito, ¿verdad? Por otra parte, parámetros. Los parámetros también son variables recibidas como parámetros de los métodos. Su visibilidad será el código que contenga dicho método. O sea, depende del nivel de acceso del método. Los parámetros también son variables. Los nombres de las variables en Java. Cuando vayamos a dar un nombre a una variable, deberemos de tener en cuenta una serie de normas, porque no podemos poner nombres así nomás. Tienen que ser muy específicas y que tengan un propósito, que es lo que siempre recomiendo. Es decir, no podemos poner el nombre que nos dé la gana a una variable, ¿verdad? Así, tal cual. Los identificadores son secuencias de texto Unicode sensibles a mayúsculas cuyo primer carácter solo puede ser una letra, número, símbolo, dólar o subrayado. Si bien es verdad que el símbolo dólar no es utilizado por convención, es recomendable que los nombres de los identificadores sean legibles y no acrónimos que no podamos leer, de tal manera que a la hora de verlos se autodocumenten por sí solos. Además, estos identificadores nunca podrán coincidir con las palabras reservadas del lenguaje. Eso significa que, por ejemplo, en Java hay un nivel de accesibilidad que es, por ejemplo, private. Yo no puedo poner un nombre variable private porque es una palabra reservada, ¿no? Y así, por ejemplo, si fuera un tipo de dato int, yo no puedo poner una variable llamada int porque es ya está reservada para el lenguaje. Esa palabra ya significa algo, ya tiene una función, por así decirlo, ¿verdad? Algunas reglas no escritas pero que se han asumido por convención son: los identificadores siempre se escriben en minúscula, por ejemplo, nombre. Y si son dos o más palabras, el inicio de cada siguiente palabra se escriba en mayúsculas, por ejemplo, nombre, persona, nombre en minúscula, P de la palabra persona en mayúscula. Si el identificador implica que sea una constante, es decir, que hayamos utilizado los identificadores final static, dicho nombre se suele escribir en mayúsculas, por ejemplo, letra. Hablamos de valores constantes que definamos nosotros en la aplicación y se escriben siempre en mayúsculas. Y si la constante está compuesta de dos palabras, entonces siempre se separan con un subrayado, por ejemplo, letra-pi, ¿verdad? Son algunas, habrá otras que irán que se irán necesitando, pero sí, como asunto general, pues así se debe de contemplar cuando declaremos variables. Bueno, en pocas palabras, pues bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos unas palabras que podemos usar en las clases, ¿verdad? Cierro con lo siguiente. Tengo un proyecto en Java. Por ejemplo, tengo una clase principal que le he llamado proyecto 0. En este proyecto 0 y en relación a lo que ahorita estamos revisando, la plantilla es el public class. Esa plantilla tiene un nombre, ¿no?
Toda aplicación, sea el desarrollo en el que estén, si es móvil, web o de escritorio, etcétera, siempre hay un archivo que es el punto de acceso. En ese caso, public static void main es la que nos genera esa puerta. Luego tenemos lo que es aquí dos objetos de la clase triángulo. Tenemos la declaración de dos métodos llamados aria. Y aquí abajo tenemos la invocación de los métodos, los cuales son almacenados en una variable que se declara del lado izquierdo. Y tenemos la impresión con el system.out.println, ¿no? En el que estamos mandando llamar a las variables que contienen el resultado del cálculo, el resultado del método, ¿verdad? Luego, bueno, serializamos la clase triángulo, en donde se genera todo este procedimiento. Tenemos dos atributos, public, private, long, base y altura. Y tenemos un constructor en el cual balanceamos los atributos de la clase triángulo con los parámetros que son variables de este pequeño constructor. Y después pues generamos una estructura de acceso público de tipo doble, en el cual retornamos el procedimiento que deseamos, en este caso del triángulo, que es base por altura sobre 2. Ya en este otro archivo que tengo, esta clase, pues tengo una clase polígono, igual nada más un ejemplo es este archivo. Tenemos por aquí una variable, un atributo lado con un tipo de dato long, y tenemos un constructor como ahorita vimos pues con el caso de la clase. ¿Okay? Bueno chicos, entonces esto espero que les sea de utilidad para profundizar más en cuestiones del lenguaje de Java, usando la plataforma de NetBeans, ¿verdad? Entonces espero que les sirva y que igual forma esta teoría y también pues estos ejemplos pues les apoye para su proyecto. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.